Muy buenas, Inge. Nosotros somos el grupo número 4 y nuestro tema de exposición es la regla falsa, en el cual hablaremos de definiciones, resolveremos un ejercicio de forma escrita y un ejercicio por medio de un diagrama de flujo. Mi nombre es Luder Chamba con código 6712. Buenas, ingeniero. Mi nombre es Bianca Erazo, con código 6728. Buenas, Inge. Mi nombre es Elise Tenorio, con código 6718. Buenas, Inge. Mi nombre es Brian Washpa con código 6732. Buenas, Inge. Mi nombre es Kirsty Polanco con código 6723 y vamos a proceder a hablar sobre el método de la regla falsa. El método de la regla falsa, también llamado posición falsa o de regula falsi, este método considera dividir el intervalo cerrado AB, donde se encontraría una raíz de la función f de x, basado en la cercanía a cero que tenga f de a o f de b. El método une f de a con f de b con una línea recta. La intersección de la recta con el eje x representaría una mejor aproximación hacia la raíz. A través de esta ecuación, como es f de a sobre c menos a igual a f de b sobre c menos b, al despejar de esa función c, se obtiene la ecuación b menos f de b que multiplica a menos b sobre f de a menos b, viniendo a ser esa la ecuación de la regla falsa. Cuando el valor de e está reemplazada a uno de los valores iniciales, tanto de a como de b, cuyo valor evaluado tenga el mismo signo de f. A continuación, vamos a ver un ejercicio para aplicar el método de la regla falsa. Aplicar el método de la regla falsa para encontrar la raíz de la función teniendo en cuenta los intervalos a es igual a 1,33 y b es igual a 3,42. Realizar este proceso hasta que se cumpla la condición que el error relativo es menor a 1%. A continuación tenemos la función f de x es igual a pi por 1 menos Euler a la menos x sobre x menos 1. Esta función nos permite encontrar nuevos intervalos para poder así acercarnos un poco más a la raíz. Tenemos la fórmula para calcular las iteraciones, que es r es igual a por f de sub b es igual a b por f sub a sobre f sub b menos f sub a. Y también tenemos la condición de la regla falsa, que nos dice que f sub a es por fb es menor a 0. Comenzamos con la resolución del ejercicio. Encontramos primero fa con la fórmula de la función, en donde reemplazamos en x el valor del intervalo que da 0,737. También encontramos con la misma función el valor de b, que nos da menos 0,111. Calculamos las iteraciones, que las iteraciones son los intervalos para así podernos acercar más a la función. Encontramos con la fórmula de para calcular la iteración. Esto nos da 3,14. También encontramos una nueva función con R1, que vendría a ser nuestro nuevo intervalo. Calculamos y nos da menos 0,044. Tenemos que constatar que nuestra condición se cumple. Tiene FA, que es 0,737 por F
R1 que encontramos recién, que es menos 0,044, es igual a menos 0,0. La condición, si se cumple, que tiene que ser el valor menor a 0. Entonces continuamos y calculamos el error relativo. El error relativo lo calculamos con menos 3,146 menos 42 sobre 3,146 por 100. Este error nos da un resultado de 709. Entonces, si el error es mayor al 1%, seguimos calculando nuestras iteraciones hasta que se nos cumpla la condición que nos den el encabezado. Continuamos con la iteración 2, que viene a ser el mismo procedimiento que la iteración 1. Volvemos a calcular las condiciones con los nuevos datos, con el nuevo intervalo que vendría siendo R2, y calculamos nuevamente la función, la condición, y en la condición podemos observar que podemos observar el valor y calculamos el error relativo. En el error relativo nos da un resultado de 3,351. Este error sigue siendo mayor al 1%. Entonces continuamos con nuestra iteración. En este caso la tercera. En la tercera igual podemos ver que nuestro error relativo nos da 1,297%. Esta sigue siendo mayor al 1%. No se nos cumple la condición y podemos seguir calculando la cuarta iteración. En la cuarta iteración calculamos un nuevo intervalo con los datos de la tercera iteración. Calculamos la nueva función, el nuevo valor de la función, y vemos y podemos observar la primera condición, que ya es menor a 0. Entonces calculamos el error relativo y nos da un error de 0,50%. Este 0,50% ya es menor al 1%, entonces podemos decir que ya se cumple la condición de que el error relativo sea menor al 1%. En este caso, la raíz vendría a ser la iteración la iteración 4, que nos dio 2,99. Esto se podría decir acerca del ejercicio de la regla falsa. Gracias. Ahora vamos a explicar sobre el DFD. Iniciamos el programa con nuestras tres variables, que en este caso sería A, B, como los límites, como el intervalo, y la I como el número de interacciones que vamos a dar. Aquí vamos a reemplazar directamente en la función, la cual va a ser, en este caso sería x elevado a la 2 menos 2, y ya reemplazado con los dos intervalos A y B. Ponemos un condicional, ya que el mismo método nos pide que un valor tiene que ser negativo y otro tiene que ser positivo para que pueda dar resultado el método. Entonces, si estos no tienen un valor positivo y un negativo, no nos cumplirá. Ahora vamos a añadir un ciclo for para decir que el contador, en este caso K, va a ir desde 1 hasta la interacción que tomemos en un paso de 1. Y aquí resolvemos la ecuación que nos da por defecto el método, que ya se lo había explicado antes.
Y una vez que se haya dado el resultado de esta variable, que sería x sub k, x sub la constante que estamos hallando, esta se reemplazaría por una nueva f de x. Continuando con la explicación de mi compañero, después de tener el valor de f de x de una ecuación cualquiera, como la planteamos en f de a y f de b, procedemos a, dependiendo del número de iteraciones, a hallar un valor en el cual f de x al momento de reemplazar sea en la última interacción menor que el valor de 1. Por ejemplo, siempre tenemos que usar valores distintos para A y para B, ya que porque necesitamos al momento de realizar una gráfica que dicha gráfica toque en un punto en X para que se cumpla una condición de la regla falsa. Entonces, nosotros con este programa lo que podemos hacer es darle play a la función y colocar el primer valor que vamos a colocar es el valor para A. Ese lo usamos como un valor positivo y el para B un valor negativo, como lo expliqué anteriormente, para que toque en un punto de la gráfica. Y el último valor que ponemos es el número de interacciones que deseamos. Entonces, si ponemos 4 y nos cumple nuestro último valor de iteración, que sea menor a 0 en nuestra función, nos sirven 4. Si no, podemos seguir poniéndole intervalos hasta que lleguemos a un valor final dado. Entonces, eso sería nuestro diagrama de flujo para obtener la regla falsa o la posición falsa. Gracias. Ahora nos vamos con las ventajas y desventajas de usar este método. Una de las ventajas que tiene este método de la regla falsa, siempre convergerá. Es estable, es fácil de implementar y es útil cuando no se sabe nada de la función, aparte de calcular el signo de las imágenes. Ahora vamos con las desventajas del método de regla falsa. Aunque es más rápido que el método de bisección, sigue siendo un método de lenta convergencia. A pesar de que generalmente regla falsa funciona mejor que el método de bisección, hay casos en los que regla falsa arroja más errores que bisección y es mejor no utilizarla. No hay una regla para saber cuándo es mejor. Una vez terminadas las ventajas y desventajas, podemos concluir que mediante este método las raíces de las funciones que podemos hallar el valor de esa función ya mencionado con los intervalos establecidos por la persona con el menor margen de error. Existen diferentes maneras para calcular esas raíces o cualquier función y de igual forma hay programas para verificar su respuesta con la calculada por nosotros. Gracias. Gracias por su atención. Gracias por su atención. Somos el grupo número 4. Gracias, Inge. Gracias a todos por su atención. Hasta luego. Fue toda la exposición. Hasta luego.